En Comunicación, este espacio que le brinda a los legisladores y a los estudiantes algo en común, el diálogo. Hoy estamos de manteles largos, puesto a que nos encontramos aquí en las instalaciones de la FES Aragón, que nos ha abierto las puertas. Y además no me encuentro sola, está conmigo mi compañera Constanza Ramírez. Bienvenida, Cons. Gracias, Luisa, por la presentación y gracias, FES Aragón, por hacernos parte de su comunidad, aunque sea por un día. El tema de hoy es muy controversial. Vamos a hablar sobre migración, derechos humanos y el papel de México en el mundo. Y es que México no solamente es un país de paso, sino que también es un lugar donde miles de personas buscan empezar de nuevo, estudiar, trabajar o simplemente estar a salvo. Hoy hablaremos acerca también de cuál es el papel de las universidades públicas y privadas respecto a este tema y cómo es que juntos podemos construir una comunidad de empatía con los migrantes. Para hablar sobre este tema tenemos a 3 invitados con nosotros que nos gustaría que recibieran con un fuerte aplauso. El senador Saúl Monreal Ávila, del Partido de Morena, integrante de la Comisión de Derechos Humanos. Bienvenida. Muchas gracias. La maestra Margarita Vilchis Rodríguez, catedrática de la FES Aragón. Y la doctora Alba Gabriela Cabriada Jarquín, catedrática de la FES Aragón. No solamente nos hablarán acerca de sus posturas respecto a este tema, sino que también ejercerán diálogo con todos los estudiantes de la FES Aragón que nos acompañan aquí en el auditorio. Y por qué no, también generar diálogo con ustedes a través de todas las redes sociales del canal del Congreso, como @canal Congreso MX. Y por qué no, también sintonízanos a través de todas las frecuencias del canal del Congreso. Si no nos queda nada más que decir, te invitamos a que te quedes con nosotros aquí en Comunicación, porque esta también es tu conversación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Adelante, bienvenidos. Muchas gracias. Hoy hablaremos acerca de un tema que es latente en 2025. Es un tema que nos tiene que importar a todos como ciudadanos, no solamente de nuestro país, sino también como ciudadanos del mundo. Y por eso nos parece muy relevante el tenerles a ustedes aquí en este panel frente a los estudiantes de la FES Aragón, acompañándonos para hablar acerca de migración y derechos humanos, ¿verdad, Constanza? Claro que sí. Y para empezar nos interesaría conocer cómo está planteando la política migratoria desde el Congreso. Entonces, ¿cuál sería la estrategia legislativa para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes? Bueno, primero agradecer a todos los jóvenes de FES Aragón por su invitación, agradecer al canal del Congreso y es un gusto compartir con grandes catedráticas de aquí, de la FES Aragón. Bueno, nosotros desde el Congreso hemos estado analizando iniciativas de ley, pero no nada más eso, políticas públicas en materia de migración, porque ahora el tema y fenómeno migratorio no es nuevo, pero en estos momentos cobra relevancia porque las políticas que se ha implementado desde Estados Unidos, la política antimigrante, ha cobrado mucha relevancia y más en nuestro país. Como ustedes saben, México es uno de los principales exportadores de mano de obra y de paisanos que se están yendo o que se iban a Estados Unidos y que ahora todos desde el Senado, desde el gobierno federal, incluso hemos tenido encuentros permanentes con el canciller, con Juan Ramón de la Fuente, que vamos a seguir fortaleciendo. Tenemos ya algunas iniciativas e incluso en las comisiones de Relaciones Exteriores donde ya están implementando desde casas de albergues, donde estamos las iniciativas. Acabamos de nombrar a la presidenta de Derechos Humanos, que este fenómeno de migración confluye en muchos factores. Tema de seguridad, la violación de derechos humanos, y yo delimitaría 2 problemas recurrentes. Uno, la migración de la frontera norte de nuestro país y la migración de la frontera sur, que son 2 problemas, pareciera que son similares, pero son distintos y que se les tiene que dar su cauce. Nosotros como legisladores desde la Comisión de Derechos Humanos hemos estado analizando y lo vamos a seguir haciendo, presentando iniciativas que actualicen este fenómeno migratorio. Y por supuesto que vamos a seguir trabajando en pro de la comunidad migrante.
Claro, es importante también hablar acerca de estos lazos que creamos entre no solamente las autoridades, sino que también entre las universidades, porque mucha de la educación empática y hablando de derechos humanos viene desde los jóvenes, ¿no? Entonces, doctora Alba, me gustaría saber desde su experiencia, ¿qué es lo que han trabajado las universidades para crear este campo de conciencia sobre los derechos humanos? Bueno, pues también me sumo al agradecimiento, que bueno que se fomenten estos espacios para que mucho de nuestro país sepa qué están haciendo nuestros estudiantes, qué estamos haciendo desde la academia. Y en ese sentido, particularmente aquí en FES Aragón, ya tenemos un plan de estudios donde una de nuestras asignaturas es migraciones internacionales. Eso ya imprime un carácter a nuestra academia, pensando en que es un problema nacional o es un fenómeno nacional que tenemos que atender desde la academia. Eso me parece relevante y a partir de que empezó este nuevo plan de estudios y hemos tenido la oportunidad de brindar la asignatura con nuestros estudiantes, desde un punto muy particular, la idea es que se involucren. Tú estabas hablando hace un momento de empatía y en ese sentido, cuando el senador nos menciona que están generando, por ejemplo, desde la política, albergues, casas albergues, vemos como en algunos momentos la sociedad se ha visto reticente a la acogida de estos migrantes. ¿Qué hacemos nosotros desde la academia? Pues empezamos a generar conciencia y sensibilización, actividades de sensibilización. Les comentaba, en este tiempo, 2 de mis estudiantes de la clase de migración se acercaron conmigo y decidieron establecer un seminario. Todo surgió por una práctica a la Unidad de Política Migratoria Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, y ellos nos abrieron las puertas, que conociéramos la biblioteca migrante. De ahí se genera el seminario, se generó una jornada de acopio. Fue ese periodo en el que estaba viviendo la temperatura muy alta, ¿no? de calor muy alto, y entonces empezamos a trabajar eso. Hoy en día ya hemos desarrollado actividades con esta misma unidad de política para que podamos entender, por ejemplo, ese vínculo. Y recientemente en agosto brindamos talleres a niños migrantes, ¿no? Es interesante ver cómo desde las infancias podemos también generar conciencia. Y bueno, el que mis estudiantes se hayan comprometido a actuar, pues a mí me parece muy, muy loable, ¿no? Claro. Ahora, maestra Margarita, cuéntame, México también necesita proteger a los que regresan de otros países. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlos a que se cubran sus derechos humanos y a que también tengan toda la seguridad posible aquí regresando a nuestro país? Es un reto muy fuerte que ha tenido que enfrentar el gobierno mexicano, y ese es uno de los estudios que hemos ido realizando, en donde sabemos que el fenómeno migratorio no es nuevo, es una condición natural humana, pero que desde la década de 1980, que es del siglo XX, se ha venido dando un desfase y un movimiento de personas que ha obligado, ¿no?, lo que hemos visto en la primera década del siglo XXI. Así que es un reto que se presenta porque la migración tiene ya un carácter de actor internacional. Y ese carácter que está tomando este movimiento migratorio hace que los gobiernos se tengan que sentar para poder entender cómo llevar a cabo la atención de todas las personas que en condición vulnerable están cruzando fronteras. En el caso de México particularmente, donde vimos una crisis, ha sido sistemática esta crisis, pero la más reciente, que se da de 2018 a la fecha, hace que se establezca un nuevo paradigma en la política migratoria del Estado mexicano, y esta se llama esa nueva política migración, en donde México abraza al migrante y el regreso de sus connacionales. Hoy, con la administración actual, también se da esta continuidad en seguir con un carácter humanista para entender las condiciones y situaciones que está viviendo las personas que van a regresar. Entonces, con la entrada del presidente Trump en su nueva administración,
Desde la primera con la segunda, se temía un regreso masivo de personas a las cuales el Estado mexicano se tiene que preparar, y no solo él, sino todos los que conforman un corredor migratorio. Entonces, sí es un reto fuerte. Lo hemos trabajado como actor internacional de las relaciones internacionales al mismo fenómeno migratorio, y eso ha puesto en tela de análisis lo que el senador nos comenta, ¿no? Y nos está comentando que las iniciativas tienen que salir, ¿no?, de la construcción de políticas. Pero creo que eso es lo que ha distinguido hoy al gobierno mexicano, el anterior, ponerle cara, humanizar la política migratoria y continuar en esta administración con esta fase. Claro, a final de cuentas es necesario el coadyuvar esfuerzos, ¿no? Y tejer estas redes de seguridad entre gobierno y entre sector académico, universitario. Y esta pregunta es para los tres. ¿Qué convenios específicos existen entre universidades y o gobierno con organismos internacionales que puedan servir para proteger y asistir a los y las migrantes? Bueno, si me lo permiten, hay varios convenios, incluso con organismos internacionales en materia de derechos humanos, que es uno de los principales problemas que están afectando en el tema de migración. Vienen desde Centroamérica, familias prácticamente con niños, con mujeres, o sea, embarazadas o niños desprotegidos. Y durante su paso desde Centroamérica hasta el norte de México, son presa fácil de la delincuencia, son presa fácil hasta de las autoridades de corporaciones policíacas, donde se les ha violado sus derechos humanos, y que como ella rebasa en el ámbito nacional, ya es un ámbito internacional, se obliga a que haya convenios con organismos internacionales, y que esto permite blindar de alguna manera este fenómeno en materia de derechos humanos. Pero también en el ámbito laboral también hay convenios internacionales. Nosotros lo que hemos insistido y hemos dicho que se debe de atender frontalmente. Yo insisto que el tema de migración o migratorio es un fenómeno social que atañe a todos. Por eso yo celebro este tipo de encuentros donde la universidad, los jóvenes, la sociedad debe de involucrarse. No podemos estar ajenos a un problema que atañe a toda la sociedad en su conjunto y en todos los niveles. O sea, ustedes hasta aquí en la Ciudad de México se ven cómo van transitando, cómo van avanzando en el centro del país, en el norte del país, que es donde desemboca, pero durante todo ese transcurso pues hay infinidad de cosas y de sucesos que toda la sociedad debemos de estar informadas, y que en alguna manera se debe de sensibilizar, se debe de socializar un tema que lo estamos conviviendo y que a veces no quisiéramos verlo, porque pues ojalá y fueran buenas noticias o fueran buenas cosas, pero desde personas que no tienen para comer, o que no se les, a veces hasta los hacen a un lado, y que los niños jóvenes están desesperados, y entonces ahí entra un fenómeno de delincuencia social, que todas estas cosas las tenemos que atender conjuntamente y ya en un ámbito internacional. Por eso es fundamental este tipo de convenios con organizaciones internacionales, que de nuestra parte y desde el Senado, como responsable de la política exterior, hemos estado trabajando. Yo también pertenezco a la Comisión de Organismos Internacionales, y que incluso tenemos ya visitas a Washington y también a Nueva York, que es donde son principalmente algunas sedes de organismos internacionales, para efectos de llevar inquietudes y la realidad que se está viviendo, no nada más en México, que se está viviendo en toda parte de Sudamérica y Centroamérica. Claro. Ahora, respecto a las universidades, ¿existen algunos convenios, algún programa en específico del que nos pudieran contar? Sí, claro. Recientemente se ha abierto el convenio entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la UNAM en función a la asesoría que la UNAM puede proporcionar
a el migrante, tanto el que viene como el que puede solicitarlo vía teléfono. Entonces, parto de esa comisión y de estar en esa asesoría que se está brindando a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y cómo vincula esta asesoría para una migración que con la entrada del presidente Trump se suponía iba a haber una gran y masiva, no, más bien partíamos de la declaración que el mismo presidente hizo de que iba a sacar una gran cantidad de personas de Estados Unidos. Y eso hizo y alertó que desde el gobierno mexicano se tuviera la previsión y entonces vino este convenio de la Secretaría de Relaciones Exteriores con la Universidad Nacional Autónoma de México en función de poder brindar las atenciones, las asesorías y aquellos que no conocieran sus derechos pudieran tener esta línea abierta y que, bueno, aprovecho y agradezco el espacio que hoy nos da el canal del Congreso para que esto también se difunda y tengan esta dirección clara, ¿no? Que lo pueden hacer a través de hoy los medios, las redes y en el portal mismo de la universidad está la liga que los dirige a este tipo de asesorías. Muchas gracias. Complementando, perdón, un poco Sí, con adelante. el programa, este programa que se llama Acción UNAM, no solamente apoya o brinda asesoría jurídica, que bien lo comentaba la maestra Vilchis, sino también psicológica. Muchas veces, y lo señalaba el senador, pensamos en la migración como únicamente una cuestión laboral, pero pues hay personas ahí involucradas con sentimientos, cuestiones familiares, y entonces también es una atención psicológica, médica que aporta la UNAM en este programa. Maravilloso. Y creo que a partir de lo que hemos hablado aquí, seguro los estudiantes de la FES Aragón que se encuentran en el auditorio con nosotros también quieren preguntarles respecto a este tema. Entonces, si alguien tiene una pregunta, es el momento para levantar la mano y les pasarán el micrófono. Ajá. De este lado. De blanco, por favor. De blanco. Uh-huh. Buenos días, yo ¿Te puedes soy poner de pie, Natalie please? Valeria ¿Te González. puedes poner de pie? Okay. De pie, ajá. Yo soy Natalie Valeria González, soy de Relaciones Internacionales y mi pregunta es que nosotros como ciudadanos, más allá de ser universitarios, ¿qué medidas podemos tener con los emigrantes y con esas situaciones que vemos en la calle, ¿no? Día a día, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para apoyarlos y pues no para quedarnos con los brazos cruzados? Muchas gracias. Vamos a recoger tres preguntas y después contestamos todo, ¿va? ¿Alguien más? Allá arriba de rojo. Uh-huh. Buenos días, soy Eunice Iraíz Acosta Hernández de la carrera de Relaciones Internacionales y quería preguntar respecto, cuando hablaron sobre los niños migrantes, quisiera saber si qué pasa con ellos exactamente, porque pues hay distintos tipos de migrantes que van a Estados Unidos y pues cuando se habla de los niños no se sabe si su identidad como tal cuando van de un lugar a otro. Entonces quisiera saber qué apoyos tienen estos niños o cómo los enseñan pues para que sobrevivan o para que vivan en esta cuestión, en este problema. Muchas gracias. Okay. Vamos a una última pregunta. Acá, por favor. Buenas tardes. Primero que nada, yo quería hacer una pregunta. Soy de Moreno Díaz César Eduardo, de Relaciones Internacionales, y mi pregunta es ¿cómo nosotros podríamos apoyar esta clase de iniciativas, más allá de ser simplemente activistas? ¿Cómo nosotros podríamos llegar a difundir este mensaje de mejor manera? Yo siento que es una causa extremadamente noble y que es extremadamente importante, especialmente para México. Muchas gracias. Adelante, el que guste contestar. Bueno, atendiendo las inquietudes, ¿qué podemos hacer? A mí me da gusto que el que estén aquí, ¿no? Y el que estén haciendo este planteamiento ya es una
un logro, ya están reflexionando sobre el tema y sobre el otro, sobre la otra. Eso es muy importante. Porque cuando decimos migrantes es un concepto muy amplio, pero dentro de esa migración encontramos muchas personas, pero además con condiciones diferentes, que pueden ser niños, discapacitados, personas indígenas, pueden ser incluso madres solteras, por ejemplo. Entonces, el pensar ya el tema ya nos hace tomar un poco más de conciencia. ¿Qué podemos hacer? Pues eso, tratarlos de entender como personas, como individuos. ¿Qué pasaría si ustedes tuvieran la necesidad de salir hoy, por ejemplo, de su casa, ¿no? Y llevar esa reflexión a cada uno de sus familias, pues eso que generaría mucho más conciencia. Respecto en particular con los niños, no me va a dejar mentir el senador, tenemos en la Cámara están varias iniciativas con respecto a los niños, inclusive en distinguir lo más pronto posible si su motivo, su factor para salir fue por violencia o por un conflicto, naturalizarlos. Creo que esa es una de las iniciativas, y también en materia de educación. Esto nos habla de que puedan ser también incorporados lo más pronto posible al sistema educativo, porque como bien sabemos, educación es un derecho humano. Y abonando a esto, dentro de la carrera de Relaciones Internacionales se abrió este cambio de programa de estudios donde se incorpora una temática que va ad hoc con la agenda internacional, y de esa agenda internacional por eso está la materia de migraciones internacionales. Entonces, ¿qué se ha hecho? La oportunidad que he tenido cuando doy esta materia es sensibilizarlos, ¿no? Ahí es donde están ustedes. ¿Qué hacen? No podemos hacer más que hacer esta labor. Tú en la última participación lo mencionaste, más allá del activismo. No, pues eso es lo que necesitamos, que ustedes sean empáticos con el fenómeno, que lo conozcan, que sepan que son personas que son obligadas a salir y que no lo están haciendo por gusto. Esa fue la política anterior con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, de decir que todos migren por voluntad, no obligados. Y sabemos que eso no está pasando hoy, y como no está pasando, necesitan ustedes, como futuros internacionalistas, comprender y entender cómo establecer y entrar a esta dinámica. La cuestión de los niños, 2014, crisis humanitaria, la declara presidente Obama en ese entonces. ¿Por qué? Porque dentro de la información que se da es que podían entrar al territorio de Estados Unidos si llevaban niños. Y entonces eso ocasionó esa mala información o desinformación, en donde los niños eran prácticamente ese producto, de saber que iban a poder entrar al territorio porque había niños, y eso ocasionó pues la crisis de 2014, una crisis humanitaria. Y de ahí poner en dinámica qué van a hacer los gobiernos, cómo responden ante esta situación. Así que sí, hoy hablamos de muchas iniciativas, las cuales son necesarias para poder atender nuevamente esta situación de problemática social que está siendo un problema, es una situación colateral a la presencia misma de este movimiento humano que se está presentando y que ya hablamos de él de 4 décadas. Entonces son 4 décadas en las cuales hoy, de acuerdo a la problemática que se está generando por una movilidad humana, los gobiernos tienen que ponerse a trabajar. Y creo que desde ahí el senador nos podrá más ilustrar en las iniciativas, como los programas que ya están en boca. Bueno, primero lo decían las doctoras, las maestras, ¿qué hacer? Ser empático, tener sensibilidad ante esta problemática. Y en el tema de los niños, yo lo dividiría en 2, tanto los niños que están en Estados Unidos, jóvenes, y han sido consecuencia del abandono de las redadas que están haciendo en Estados Unidos con amigos migrantes que se quedan solos o que quedan al desamparo. Hay 50 consulados en Estados Unidos, oficinas consulares,
Y las 50, por eso nosotros desde el Senado estamos teniendo comunicación permanente con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Primero, para brindar asesoría jurídica, protección a la niñez y a la juventud. Porque no nada más es la pérdida de su padre o su madre, la deportación, sino también implica que ya no lo dejan entrar a la escuela, que ya no tiene servicios como el servicio médico, y que todas estas cuestiones, a pesar de que es ciudadano americano porque nació allá, pero sus padres son inmigrantes, tienen desconectados sus derechos. Entonces el gobierno federal está permanentemente en contacto con cualquiera. Si ustedes en esta empatía y en esta coadyuvancia hay que ir colaborando y decir en algunos casos de Estados Unidos, los tendremos que hacer. Yo incluso he puesto a disposición mis redes, mis teléfonos para cualquier situación. Yo vengo de Zacatecas. Zacatecas es un estado migrante, prácticamente es de los principales 5 estados que tienen más presencia en Estados Unidos, y siempre lo he dicho, el de los primeros que fueron deportados fue un zacatecano en Chicago, y la verdad hemos visto cada caso, pero el gobierno federal tiene ya programas particularizados. En el caso de la niñez está. Y otro fenómeno es en el caso de México, con migrantes que vienen de Centroamérica y vienen prácticamente con su familia. Entonces, los niños no cuentan con protección, son derechos universales. Más allá, si no es mexicano un niño jovencito, se le debe de dar protección. Estos programas ya están muy identificados en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y que también nosotros estamos monitoreando, porque en algunos casos ha habido secuestros, ha habido maltrato en niñez, y que nosotros entre más conciencia, entre más estemos, el gobierno ahora con nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, entre más humanismo haya dentro del gobierno, mejores resultados va a haber. Entre más alianzas haya entre la sociedad, universidades, instituciones privadas y las instituciones públicas, por supuesto que vamos a poder dar mejores resultados. Ese es el propósito, y uno de los propósitos fundamentales es hacer conciencia, tener sensibilidad ante esta problemática, que yo incluso lo he dicho en entrevistas, en foros, que es un problema que se avecina y que incluso el gobierno puede quedar rebasado. Yo he visto gobiernos estatales, llegan paisanos o llegan personas de Centroamérica, 3,000, 4,000 a una ciudad como Aguascalientes o Zacatecas, e incluso como gobiernos no pueden brindarles aunque sea una comida, porque son 3,000, 4,000, hasta para un agua se batalla. Y entonces muchos de esos 3,000, 4,000 que a lo mejor quedan temporalmente ahí, muchos se piensan quedar. Muchos ya están establecidos aquí en la Ciudad de México, otros en Chiapas, otros en Oaxaca, otros en Aguascalientes, en El Paso. Dice, yo mejor aquí me quedo. Y ya incluso ha habido casos que están en los tacos o que están en puestos de servicios, diciendo, yo soy de Nicaragua, yo soy de Guatemala, yo soy de El Salvador, decidí quedarme aquí en México. Y ese es otro problema que se avecina en cuanto a la migración. Por eso es importante nosotros como legisladores estar permanentemente atentos a una realidad que se está viviendo. Y es muy, muy impactante justo lo que menciona, que actualmente son mucho más los niños que están viajando solos de un lugar a otro. Y pues igual quisiéramos seguirles preguntando si tienen más preguntas. Ok, vamos Okay. aquí, de azul. De azul, por favor. Luego acá de negro. Bueno, ¿qué tal? Soy Arturo Chávez de Relaciones Internacionales, y mi pregunta es, con esa situación de los albergues saturados y situaciones como precarias de inmigrantes, ¿cómo planea el gobierno de México
darles oportunidades reales y dignas. Y también, bueno, relacionado a esto, si México ha hecho o se puede hacer algo para que se pueda como distribuir de alguna manera en mejores puntos a los migrantes para que pues el país pueda impulsarse y como que no se queden estancados en un solo punto y haya una población, pues sí, saturada. De este lado, de negro. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Italia Hernández Rojo, soy de Relaciones Internacionales y mi pregunta sería, ¿en qué medida la política migratoria implementada durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador ha convertido a México como un país destino en vez de un país de tránsito? Gracias. Muchas gracias. Vamos a terminar ahí arriba. Buenas tardes, mi nombre es Pablo García de Relaciones Internacionales. Ya entrando en esta área de la política de México, me gustaría preguntar de qué manera México equilibra su papel como país de origen, tránsito y ahora de destino de migrantes frente a la presión que ejerce Estados Unidos en materia de control fronterizo. Gracias. ¿Quién gusta comenzar? Adelante. No, es que me da gusto ver que están los estudiantes, yo me siento muy cómoda aquí en la casa, ¿no? Y que ustedes hayan venido a ver esta riqueza de ideas que hay. Y tomaron tres. ¿Qué van a hacer? Pues esa es nuestra labor, ¿no? Ese es el objeto de estudio que ustedes eligieron, todos los internacionalistas, cómo van a enfrentar y cómo van a solucionar los problemas que se presentan en la agenda internacional. Partimos desde la sensibilidad, partimos desde el mismo conocimiento que ustedes van a ir adquiriendo y la primera pregunta fue muy provocativa. ¿Qué va a hacer el gobierno, ¿no? Para hacer esto? Es presupuesto, ¿no? ¿Qué se necesita? Iniciativas. ¿Qué se requiere? Participación ciudadana. O sea, esto no va a funcionar solamente para que lo hagan las personas que están hoy dirigiendo, sino que tiene que ser desde el corazón mismo de la sociedad. Y aquí están ustedes como principales actores en función de aportar conocimiento. Esto es investigación, son temas de investigación que ustedes dicen, bueno, ¿y ahora qué hace el gobierno? Pero hay que cambiar un poco ese chip y decir, mira, yo veo que vamos a cambiar hasta el genotipo del mexicano. Entonces viene una gran cantidad de personas de varias partes del mundo. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí viene la investigación y entonces hay que ir a las instancias adecuadas para decirle, mira, yo tengo esto y me parece que podríamos empezar por ahí. Así que no quiero que se abstengan, sino que ustedes entren y digan, con las investigaciones que hemos realizado, con los temas que estamos llevando a cabo, nosotros hemos detectado que podemos dar, podemos llevar, podemos entender y entonces encontrar las instancias adecuadas a dónde poder dirigirnos para poder llevar a cabo la resolución de esto. Esto es una realidad, yo espero que la entiendan. Cada que estoy con ustedes en aula se los digo, esta es una realidad a la cual ustedes se tienen que sensibilizar. Viene un cambio de genotipo. ¿Cómo? Pues con toda la migración que viene. Entonces se va a interactuar, volvemos a entrar en otra dinámica y no se pueden abstener y a ver ahora el gobierno qué va a hacer. Por allá hicieron esa y cómo libró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador esto, no, es la realidad de la dinámica internacional. ¿Cuál fue la diferencia? Que hay políticas que son punitivas y lo sabemos del vecino del norte que tenemos. Y hay políticas que desde la anterior se le quiso dar de humanista. Entonces, esa es la diferencia. Te vas a enfrentar con tus vecinos donde están castigando y penalizando una acción humana de sobrevivencia. ¿Qué está haciendo México? Su política no es penal ni está castigando, está tratando de entender el fenómeno migratorio. Y esto es un trabajo arduo, y no solo del gobierno, sino de ustedes, desde aquí sentados, desde el aula, y qué proponen también. Perdón. Bueno,
Hay muchas cosas. Miren, previo a la llegada de Donald Trump, yo considero que era otro fenómeno migratorio. Recordarán ustedes en las fronteras desde Ciudad Juárez, Tijuana, Laredo, Reynosa, llegaban contingentes y estaban en la frontera hasta 15,000, 20,000 inmigrantes esperando pasar a Estados Unidos. Y llegó un momento de crisis porque se venían desde Centroamérica y venían todos en avanzada, en grupo. Aquí llegó a pasar mucha gente en el tren y otros en camiones, otros caminando. Todo el país lo recorrieron desde sur hasta norte. Y llegó un momento de crisis, de contención. Entonces llega Donald Trump y uno de los requisitos para un posible acuerdo con México fue detén el fenómeno migratorio. Y entonces, cuando se veía que México era una ruta de tránsito, de paso hacia Estados Unidos, ya muchos lo vieron ante lo difícil de pasar a Estados Unidos, ya vieron a México como un lugar de destino. Y entonces aquí cambia otro fenómeno social que por lo regular desde la nacionalización, naturalización, la regulación de los que se encuentran aquí en México. Lo hemos dicho, es un tema pendiente el regular la frontera sur, por ejemplo. Y que hoy, con las redadas, México tiene muchos retos. Fíjense, están deportando prácticamente por día, por mes, y no tenemos cómo dotarles de trabajo, o de algunos programas han sido insuficientes. El tema que se está generando no nada más viene de Centroamérica, sino está desembocando lo del norte y también lo de aquí. También hay que decir el lado bueno de los migrantes son sus remesas. Imagínense, en un año México tuvo 65,000 millones de dólares de remesas. Y esas remesas está en riesgo que tan solo en este segundo semestre de este año caigan hasta más del 30%. Y todo esto es por las consecuencias de las políticas de Donald Trump. Por eso el gobierno mexicano conjuntamente, e incluso nosotros estamos analizando iniciativas de ley que ayuden a reforzar, primero, la política migratoria de nuestra presidenta. Pero segundo, también sanciones, porque han lucrado con la migración, la delincuencia organizada. O sea, fíjense, ya hay un derecho de piso, una extorsión y engaño. Y precisamente en la Cámara de Diputados se va a tocar el tema ya de una nueva ley antiextorsión, donde serán castigados quienes usen a los y se aprovechen no nada más de los migrantes, de negocios, de todo. Es decir, ya se va a castigar como delito grave la extorsión en nuestro país. Esas medidas y esas acciones son las que estamos tomando derivado de una realidad que se está viviendo en nuestro país. Y que yo insisto que esto se debe de valorar en su justa dimensión. Por eso me da mucho gusto que jóvenes de Relaciones Exteriores estén interesados, que sepan primero la problemática, el impacto, no nada más social, económico, político, que esto ya es un fenómeno mundial y es un ejemplo. Hay muchas fronteras que a lo mejor las maestras tienen más conocimiento que su servidor, pero que en el tema de la frontera norte con Estados Unidos es algo
de análisis y es algo que se debe de tratar con mucha seriedad y responsabilidad y sobre todo que todos de la mano debemos de ir juntos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo únicamente en esta reflexión para volverlos a hacer partícipe, hace uno de los momentos nos decía un compañero, nos decía, más allá de las protestas, ¿qué podemos hacer? Yo creo que aquí todos como probablemente internacionalistas la mayoría, pero en general tienen que aprender inglés, ¿no? ¿Y cuántos de ustedes están interesados en aprender criol? Tenemos una fuerte migración haitiana, ¿no? ¿Quién va a atender esa migración? Pero como todos estamos concentrados en aprender inglés, francés, chino, ruso, ¿no? Digamos las de las potencias, no nos detenemos a estudiar, por ejemplo, una lengua indígena, porque también, como les comentaba, hay migrantes indígenas. Entonces, en eso estriba también parte de su responsabilidad, de tratar de cambiar el paradigma en el cual tradicionalmente los hemos o las hemos formado. Perfecto. Vamos a hacer unas últimas 3 preguntas. Allá arriba. Ajá. ¿Qué tal? Guillermo Ibarra, Relaciones Internacionales. Y tenía una pregunta con respecto a todas las deportaciones. ¿Hay algún programa ya concreto para poder permitir la reinserción de los migrantes al ámbito económico? Porque pues, aquí no están generando dinero, o sea, tienen familias que mantener. ¿Hay algún paso que se esté dando? Incluso los campamentos que vemos en Tijuana, el estilo de vida que llevan pues es infrahumano, o sea, ¿qué se está haciendo en ese aspecto? Muchas gracias. Hola, buenas tardes, creo. Bueno, soy Satki Lodón, soy de Relaciones Internacionales y mi pregunta es más que nada, ¿cuál es el impacto positivo como negativo que tenemos nosotros como receptores o más que nada en nuestro país acerca de la migración, ¿no? Iba a preguntar también un poco más sobre el impacto económico y social, pero creo que se engloba más en positivo como negativo. Gracias. Y una última pregunta aquí abajo. Acá abajo. De pie, por favor. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Ed del Pino y soy de la carrera de Derecho. Y partiendo mi pregunta, desde el punto de vista o el enfoque de que vivimos todavía en una sociedad que presenta ciertos sesgos xenófobos, de los cuales los migrantes son, al final de cuentas, las víctimas, ¿de qué forma o qué recursos legales efectivos cuentan los migrantes para hacer valer sus derechos cuando se ven abusados o vulnerados por la sociedad en general? Y ¿cómo lo hacen desde las dificultades que tienen? Justo como comentaba, partiendo desde que a veces llegan con un idioma que ni siquiera la sociedad entiende. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta, que ya tiene el micrófono. Ya tiene el micrófono, sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Fernando Amador Rosales, de Relaciones Internacionales. Y mi pregunta es, ¿cuál es la posición oficial del gobierno mexicano ante las redadas de ICE y ante la mediatización de todo este abuso humano? Gracias. Muchas gracias. Adelante el que quiera contestar. Bueno, primero aclaro, yo no vengo a nombre ni en representación del gobierno federal. Sé de los programas y también me siento obligado porque soy miembro de un poder legislativo de la Cámara de Senadores. Sé también de los programas que yo los invito a que los vean. Por ejemplo, decían de los deportados, hay un programa en específico de ayuda económica. Si bien con eso no se mantienen, pero al menos logran mitigar un poco su situación económica y de su familia mientras consiguen un trabajo, mientras incluso hay facilitación de trabajos. En este programa nada más les dan como una hoja de deportado y en cuanto se presente esa hoja, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene un programa donde se les apoya económicamente. No recuerdo la cantidad, sería una irresponsabilidad si les digo cuánto, pero sí es un apoyo económico que se les da a todos los que están siendo deportados a nuestro país. Yo creo que el impacto económico o el impacto negativo o positivo, yo lo vería más positivo en cuanto a Estados Unidos de los amigos migrantes.
Han aportado muchísimo los migrantes, siguen aportando bastante. El problema es las políticas antimigratorias, y que eso es lo que nosotros, como incluso fue una comisión a Washington de senadores, que fue una acción concreta, porque se anunció del Departamento de Estados Unidos un arancel a las remesas de amigos migrantes, cerca del 5%. O sea, todos al momento de ir a algún banco en Estados Unidos y llevar sus remesas, depositar, ya les cobran. Pero entonces fue otro cobro aparte. Nada más por enviar dinero a México, se les iba a cobrar el 5%. Y esta comisión de senadores se logró que nada más fuera el 1%. En estas cosas no puedes ir más que cabildear, más que a pedirles que no haya ese trato injusto hacia los migrantes, porque son medidas de Estados Unidos y las tendremos que respetar. Lo que hemos dicho siempre, y que en eso yo reconozco a nuestra presidenta, se ha portado a la altura como jefa de Estado, no ha permitido ninguna injerencia de Estados Unidos, siempre en un ámbito de colaboración y cooperación, en todos los aspectos. Y en el caso del migrante, el gobierno federal ha estado fijando su postura, incluso rechazó tajantemente la presidenta de la República todo tipo de redadas. Y afortunadamente bajaron las redadas en Estados Unidos, en estados como en Texas, en California, que hay mucha presencia, no nada más mexicanos, sino latinos, bajó. Incluso ahorita ya está un poco más tranquilo en cuestión de las redadas, pero llegó un momento en que era de temor, era de miedo. La presidenta ha estado haciendo su papel como secretaria de Estado, como representante de los mexicanos, aún estando en Estados Unidos, mexicanos, y que yo celebro y reconozco. Pero así como estas acciones, la presidencia está atenta y está viendo cada situación. Ella es la que dio la orden tanto en un convenio de coordinación entre gobiernos municipales, estatales y federales, por ejemplo, en el caso de los albergues. Claro. Pero yo sé que son insuficientes, incluso en algunos lugares descuidados, pero también es función de los gobiernos. Por eso, desde ahí nuestra presidenta dice, involucrémonos todos. Y en lo que respecta al Senado, desde el presupuesto para mantener esas casas, desde la iniciativa de ley, por supuesto que estamos apoyando para que esta política migratoria sea al menos un éxito y que tenga muy buenos resultados, no nada más para los mexicanos, para toda la política migratoria. Ahora, nos queda muy poco tiempo, pero nos encantaría seguir esta plática. Nos gustaría que nos empezaran a dar un poco sus resoluciones al respecto del tema, al respecto de las últimas preguntas que tuvimos, para empezar a dar un cierre. ¿Vale? Cualquiera de las dos. Okay. Yo empezaría con, yo creo que el bloque de estas últimas preguntas van en función de lo positivo y negativo que la migración puede tener. Y ahí necesitamos ese cambio de paradigma que en 2018 se hizo con el Pacto Internacional de las Migraciones, que se firmó en Marrakech y México fue signatario. Es en donde se ponen las bases de entender las aportaciones que la migración ha dado a los lugares de llegada. Y eso es algo que no se le ha reconocido. Por supuesto que se utiliza políticamente el discurso del enemigo, de la xenofobia, del que viene de afuera, el desconocido. Pero a partir de esto es ese cambio que se necesita establecer, y de ahí la política que México ha establecido desde 2018 para acá, con este carácter humanista, y hoy México te abraza. Los programas son muchos, pero efectivamente tiene que ver con cuestiones de presupuesto. Aquí hay un binomio que no quiero que dejen de lado, es gobierno y ciudadanos. La ciudadanía es parte importante de resolver y entender esta problemática. Muchísimas gracias, doctor.
Pues igual, en esta lógica positiva y negativa, yo les decía que cuando hablamos de migración, ¿no? Lo metemos todo en una bolsa, y migración también incide, por ejemplo, en gentrificación, y lo uno con la parte de xenófobo, ¿no? Si no pensamos, si no somos empáticos, nosotros con ellos y ellos con nosotros, digamos, como humanidad, no va a haber una solución de muchos problemas que nos están aquejando, tanto a ellos, los que recibimos, como a nosotros, que también solemos partir. Entonces, bueno, yo invitaría a eso, y desde lo positivo, una riqueza cultural, ¿no? O sea, poder nutrir y ser mucho más creativos como mexicanos gracias a este intercambio de pensamiento. Claro, senador, algo que quiero decir antes. Pues nada más concluir que el tema de la migración en nuestro país es un tema pendiente no nada más de los gobiernos, sino también de la sociedad, que es un gran reto, es un tema de temas, y que a todos nos obliga a estar, porque va cambiando, incluso la reconfiguración internacional ahora con las nuevas políticas de Trump, no nada más hacia México, Canadá, Estados Unidos, a China, a Europa, nos está obligando a tener otro enfoque y otro análisis desde nuestra perspectiva mexicana. Entonces es un reto, y yo lo he dicho, es una gran oportunidad, que tenemos que adaptarnos y que tenemos que fortalecer el mercado interno, que tenemos que fortalecer nuestra misma estereotipo, incluso lo decía la maestra, nuestra visión y sobre todo nuestra relación interpersonal entre estados y entre naciones. Bueno, es un trabajo en conjunto lo que todos tenemos que hacer para que este problema pues ya no sea un problema como tal. Y pues así llegamos al final de En Comunicación. Agradecemos mucho a la FES Aragón por abrirnos las puertas de su universidad, y también agradecemos mucho a nuestros invitados por estar aquí con nosotros, y también al equipo que hace todo esto posible. Les recordamos que pueden sintonizar todas las emisiones de En Comunicación en todas las frecuencias del canal del Congreso, y además seguirnos en nuestras redes sociales como @Canal Congreso MX en todas las plataformas. Hoy queremos decirles gracias por recibirnos aquí en la FES Aragón, gracias a los alumnos que hicieron parte de este diálogo junto con nuestros tomadores de decisiones. Y pues si no nos queda nada más que decir, esto fue En Comunicación, porque esto también es tu conversación. Muchas gracias.